Bueno, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo. A continuación les vamos a hablar sobre las alteraciones. Primero que todo nos vamos a presentar. Mi nombre es Camila Victoria Acevedo Vega. Mi nombre es Chelsea Juliana Chaparro Guaitero. Mi nombre es Florestela Machuca Vera. Y mi nombre es Diana Moncada Lescano. A continuación les hablaremos sobre las alteraciones. Las alteraciones de la película Mente Brillante y El Castor. De mi parte me tocó la psicopatología de la percepción y la imaginación. La percepción y la imaginación son procesos que lleva a cabo la mente conforme a la interacción que tenemos en nuestro entorno. La percepción se refiere al efecto de percibir. Como bien lo dice, son imágenes, impresiones o sensaciones externas. Esta función psíquica permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y elaborar e interpretar la información proveniente del entorno. Como bien nos indica la imagen, es parte de lo que percibimos e imaginamos, como mismo lo dice el título. Ahora bien, entrando en contexto con ello, las alteraciones se subdividen en distorsiones perceptivas y sensoriales y los engaños perceptivos. En los engaños perceptivos tenemos las alucinaciones y pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas, táctiles y sinestésicas. Dentro de la película vamos a encontrar también los delirios de la persecución, del pensamiento desorganizado y la psicosis. Dentro de ello también, dentro de la misma percepción, vamos a encontrar la percepción delirante. Las alucinaciones se subdividen en su complejidad, sus contenidos, su modalidad sensorial y la variante fenomenológica. Dentro de la mente brillante, teniendo en cuenta todo esto, las alteraciones van a ser las anomalías de la integración perceptiva, los engaños perceptivos. Dentro de los engaños perceptivos, lo auditivo, lo simple y lo complejo. Lo visual, lo complejo. Como ya les mencionaba, en la mente brillante vamos a encontrar los delirios, la agnosia y el pensamiento desorganizado. Dentro del castor, las anomalías, pero de la intensidad de los estímulos. Lo auditivo, lo visual y lo táctil. La pérdida de la asociación lógica en el pensamiento y la psicosis. Ahora bien, ya entrando en contexto y para sintetizar, la mente brillante es la de la esquizofrenia de John Nash. Encontramos las alucinaciones cuando él empieza la universidad. Esto con lo del compañero de cuarto de Charles, el agente secreto de Parcher y Marcy cuando aparece en medio de las palomas, pero las palomas no notan la presencia de Marcy. O sea que es algo imaginario. Las alucinaciones tienden a ser visuales y auditivas, ya que dentro de la película escucha y ve a personas imaginarias que le dicen qué hacer, decir y qué no. Dentro de los delirios son producto de la esquizofrenia, ya que se da por cuando los rusos lo siguen a él y hace parte de su imaginación. La agnosia se presenta cuando tiene la incapacidad de reconocer a su esposa Alicia, pero esto no quiere decir que no la reconozca a ella, sino que no se da cuenta de que ella no busca hacerle daño. Dentro de también encontramos el pensamiento desorganizado, que se da cuando él vuelve a la universidad a hablar con Martín y en medio de la conversación se presenta la alucinación, que es cuando ve al otro amigo de él y se presenta la alucinación, ¿no? El tema se ve afectado por medio de la alucinación. Dentro del castor encontramos la alucinación cuando en el desenlace de la película discute y pelea en la marioneta del castor. Esto es porque deja en medio de sentirse seguro. Bueno, se presenta la alucinación visual y auditiva y táctil, ya que la marioneta para él se vuelve como algo que no puede desaparecer de la vista de él, se convierte en algo muy de él, convirtiéndose como el yo de él. Dentro de él encontramos también el pensamiento desorganizado, ya que cuando está cenando con su esposa, él no presta la atención suficiente a ella. Bueno, encontramos también la psicosis, que es cuando él pierde contacto con la realidad. Como conclusión, las alteraciones son los procesos cognitivos
que se presentan de una forma única, como por ejemplo en la psicosis, la alteración puede presentarse por la imaginación, el lenguaje y el pensamiento, que es lo que nos van a hablar las demás compañeras. Y una vez terminada mi parte, seguirían mis compañeras y listo. Sigue Chelsea. Chelsea. ¿Ven mi pantalla? Sí. Listo, perfecto. Ahí. Bueno, en esta ocasión me correspondió exponer sobre las alteraciones de la memoria. En primer lugar, pues para dar un preámbulo de lo que voy a hablar. En ese caso, pues iniciaré pues con una pequeña introducción. Es necesario en primer lugar recordar pues este tipo de cosas es como recordar el nombre de mi amigo, se basa en cómo ejercer algunas actividades cotidianas de nuestro diario, ¿sí? Que sabemos que es como saber que debemos llevar nuestra cartera, saber que debemos llevar nuestras llaves, esas cosas que en ocasiones hacemos de manera ya inédita, de manera continua en nuestra memoria, cada día está sujeta a ser sometida por varios factores internos y también externos a nosotros. Pueden llegar a influir de una manera directa o indirecta a la misma persona, al individuo, como lo son aquellos factores como las enfermedades neurológicas, que pues son las que ayudan al deterioro de la memoria como tal, los trastornos asociados a la salud mental, que como sabemos es la depresión, la ansiedad, la déficit de atención, enfermedades también degenerativas. Adicional a eso, pues el envejecimiento de manera natural también de por sí hace que la memoria pues tenga un poco de pérdida. Adicional a eso, pues también los trastornos, que en este caso pues los trastornos los que he mencionado anteriormente respecto a la salud mental. Algunas de las alteraciones que se presentaron en la película, en primer lugar voy a hablar de Mente Brillante. Una de las que he identificado es las fabulaciones. Las fabulaciones, pues, es cuando un paciente con daño cerebral, en este caso pues, esquizofrenia, como lo presentaba el protagonista de Mente Brillante, cuentan a menudo disparates, ciertas historias que ellos quieren hacerse propias, inventadas y son productos de su imaginación. Adicional a eso, pues detrás de esas fabulaciones existe un intento de ellos autocompletarse esos vacíos que quizás tienen en la memoria. Sin embargo, pues con frecuencia son de realidad y ficción que no encajan. En este caso, en Mente Brillante, al protagonista hay una escena puntual en el que el transcurso de la película siente la necesidad de ser y de sentirse alguien importante.
En el transcurso de la película, él intenta saciar esa necesidad con sus pensamientos, con esas ideas creadas por su mente, de que es una persona pues importante, adicional a eso pues que es uno de los agentes importantes en una misión secreta. La necesidad de sentirse importante dentro de su entorno y que se mueva pues en todo este campo de los cálculos. Es por eso que llega un momento en el que el psiquiatra pues va a buscarlo mientras él se encuentra en una conferencia y le dice que, y él le expresa al psiquiatra que no, que él es un agente especial encargado de una misión secreta y no puede hablar al respecto de ello, lo cual pues es producto de su imaginación. Y pues esto lo hace con el fin de suplir su necesidad de sentirse importante. Adicional a eso, hay otra de las alteraciones que he identificado en esta película y es la paramnesia, que es un síndrome de la identificación errónea delirante del contenido específico. Es decir, que es una alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. El sujeto tiene falsos recuerdos que cree que son verdaderos, sin embargo, pues no lo son, y que sustituyen a los hechos reales que no puede recordar. Incluye también la confabulación, la pseudología, la fantasía y los falsos reconocimientos. Una de las escenas claves, pues en donde he identificado esta alteración, es en donde se refleja que el protagonista, en el momento en el que Nash empieza a recordar, pues como tal en el centro psiquiátrico, todos los sucesos creados por su mente, en donde era un agente especial cuando se encuentra con su esposa, para un servicio de inteligencia, pensando que todo esto realmente pues sucedió, cuando pues en realidad fue creación totalmente de su mente. De hecho, pues en los momentos en donde tiene alucinaciones, él intenta recordarlo, aunque él es consciente de que es producto de su imaginación, intenta recordarlo como si fuera algo total de la realidad. Adicional a eso, y otra de las que he identificado en esta película, otra alteración es la hiperproxia. Bueno, la hiperproxia, la persona se concentra en un estado excesivo de concentración, valga la redundancia, y alerta de dirigidos estímulos o grupos de estímulos específicos, siendo incapaz de dar respuesta a otros estímulos, es decir, toda su atención está centrada en un solo estímulo. En el minuto 25:47, en donde el protagonista de Mente Brillante ingresa a un cuarto en donde hay unas paredes de códigos, él intenta descifrar una serie numérica. Sin embargo, pues en el transcurso de esta escena vemos cómo se le pasa el tiempo, cómo pasa del día a la noche, entran, salen las personas después de su turno en la imaginación de esta persona y no llega a asimilar que el tiempo está pasando de esta manera tan rápida. ¿Por qué? Porque toda su concentración está solamente centrada en ese estímulo. Ahora en este momento pues hablaré de unas de las alteraciones que he identificado en la película del castor. La primera es la paraproxesia. Se trata de un desequilibrio de la atención y un detrímetro de la atención voluntaria. Se da en la excitación psicomotriz y consecuencia de la manía también. Es como lo vemos en el minuto 15:58, es muy claro, en donde Walter presenta a su esposa la marioneta del castor y este pues presenta una situación de alteración del delirio. Y en este caso, en donde está plenamente seguro de que debe presentar al castor con una tarjeta de explicación, porque pues de lo contrario nadie entenderá pues la situación psicológica en la que él está en ese momento. Adicional a eso, también la hipoprexia, también denominada distrabilidad o labilidad de la atención, es un trastorno frecuente, pero poco patológico. Se encuentra de una constante fluctuación de la atención que pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse especialmente en ninguno de ellos. En una hora 05 minutos 17 segundos, Walter empieza a tener una actitud dispersa en la atención, en donde básicamente realiza la entrevista que le hace por medio de radio, por inercia. Lo realiza por inercia y no porque realmente pues esté toda su atención centrada en esta situación, sin fijarse de lo que realmente está haciendo. Finalmente, pues otra de las alteraciones que también está en Mente Brillante, pero la he identificado también en el castor, es las fabulaciones, que como hablé anteriormente y como ya lo he aclarado, los pacientes pues con daño cerebral, pues en este caso es la depresión, cuentan a menudo pues disparates. Una de las escenas es donde Walter, en su estado de depresión, intenta llenar esta situación en el transcurso de la película. Sin embargo, el uso del muñeco del castor
dice que es la terapia psicológica la cual él maneja, se centra tanto en eso, y pues al final expresando que sin esta marioneta él no funcionaría. El Castor será el nuevo director de la compañía, como lo manifiesta también, y en la cena del aniversario dice su esposa que el Castor debe ir elegante, que el Castor es uno de los miembros de la cena de aniversario, y de hecho pues le ilustra un traje y una para la cita de ellos. Ya pues en este caso continuaríamos con la siguiente alteración, mi compañera Diana. No. Flor. Sí. Vale. Bueno, voy a hablarles una pequeña introducción sobre la psicopatología del pensamiento para poder llegar a entender las alteraciones. Es el área de la salud que describe y sistematiza los cambios en el comportamiento reconocido como trastornos psicológicos o mentales. En psicopatología hay signos y síntomas que se pueden manifestar en cualquier área, como es el físico, que es en el organismo, o en el cuerpo, que se presenta como dolores, fenómenos conversivos o psicosomáticos. Todas las enfermedades nosotros las volvemos psicosomáticas. Y la falta de apetito. También está el pensamiento, que son las ideas delirantes, obsesivas, interpretaciones, afectividad, angustia y depresión. La percepción son ilusiones y alucinaciones. La memoria es la pérdida, que suele ser una alteración incapacitante, relacionados con muchos trastornos, con las actividades del diario vivir. Entre las alteraciones de la memoria está la prosepsia, la hiprosepsia y la hiperprosepsia. La aprosepsia es la incapacidad para fijar la atención, la hiperprosepsia la distrabilidad de la atención y la hiperprosepsia es el interés desmedido ante cualquier estímulo. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento para nosotros? Es la capacidad que poseen las personas de formar conocimiento y figuras de la realidad en su mente. Está relacionada con la parte cognitiva, sensorial del mundo y con la actividad de las personas. Esta a su vez se forma con la práctica cuando el sujeto se ejercita al solucionar algún problema. Alteraciones del pensamiento. Los trastornos del pensamiento tienen relación con el ritmo, la coherencia, la fluidez y el contenido. Esto hace parte de las alteraciones del pensamiento. El ritmo tiene relación con la bradixiquia, lentitud del pensamiento. La taquixiquia es una aceleración del pensamiento. Y el contenido. Dentro del contenido están las ideas fijas, que es un obstáculo grande al propio progreso de la vida. Y las ideas obsesivas, sentimientos de compulsión. Esto está relacionado con un impulso intenso de realizar una cosa. Ideas delirantes, creencia ficticia que está basada en una inferencia incorrecta a la realidad. Delirio es un estado de alteración mental. El paciente lleva la contraria a la realidad. Coherencia, relación que existe entre dos cosas. Incoherencia, no existe relación lógica entre palabras. Disgregación, incompetencia para mantener una idea constante. Fluidez. Entre estas tenemos la perseveración, repetición permanente y sin ningún objetivo relacionadas con actividades, palabras o frases. Estereotipias, movimientos, posturas o voces repetitivas. Tipos de delirios. Delirios de persecución. La persona cree que está siendo atormentada o seguida por otros. Delirios de grandeza.
importancia extrema de sí mismo en cuanto a belleza, inteligencia y dinero, delirio hipocondriaco, intranquilidad exagerada por su salud. Bueno, encontré en las alteraciones en la mente brillante del pensamiento, encontré el delirio. El delirio es un síntoma propio de la psicosis. En la escena que pude visualizar, el delirio más perceptible de Nas es el de persecución, pues en gran parte de la película se hace presente. Pude observar cuando es llevado al psiquiátrico y cree que es una conspiración de los comunistas para que no termine su trabajo. El delirio también lo pude encontrar en El Castor. El delirio de control de Walter puede ser evidenciado cuando en el clímax de la película, Walter mutila su brazo izquierdo para obtener independencia. También encontré la alteración en mente brillante, encontré el bloqueo. El bloqueo mental se puede definir como la interrupción del proceso cerebral que nos permite iniciar o terminar una actividad o una situación concreta. Esto lo evidencié fácilmente cuando Nas intenta hablar con la rubia en el bar, cuando él estaba en el bar, pero no le salen las palabras, entonces él se bloquea. También encontré la incoherencia. La incoherencia es falta total en varias ideas, acciones o cosas. Lo pude visualizar cuando Nats deja de tomar sus medicamentos y comienza a tener un lenguaje desorganizado y empieza a decir incoherencias. Este punto es muy evidenciado cuando discute con su esposa debido a la presión que ejerce Parker. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. ya la mira. Ok. Bueno, pues por mi parte me tocó la parte de las alteraciones del lenguaje. Dentro de las alteraciones del lenguaje podemos encontrar las siguientes: las afasias y la tartamudez. Las afasias quiere decir que es la incapacidad de comunicarse referente al habla y a la escritura misma, y esto se debe a las expresiones del cerebro, a las lesiones cerebrales. Y la tartamudez. Esto se debe al trastorno del habla permanente o circunstancial que se caracteriza por la repetición e interrupciones involuntarias en la emisión de palabras y puede ir acompañada de determinados movimientos. También encontramos las musitaciones. Es la manera de hablar que se caracteriza por un movimiento de labios que simula decir palabras, pero en voz muy bajita. También encontramos los neologismos. Esto es un síntoma que consiste en que la acuñación de palabras sean nuevas o una unión de dos o más palabras, ya que existen para formar una nueva. Entre los neologismos encontramos la ecolalia y la glosonomía. La ecolalia se utiliza para denominar la repetición involuntaria de dichas palabras por otras personas. Y la glosonomía es el trastorno del habla que afecta a las personas con ciertos problemas neurológicos. Y claro, la habilidad de comunicarse con el lenguaje oral o comúnmente conocido como habla.
Ahora voy a hablar sobre las alteraciones en algunas de las escenas de la película Mente Brillante. Encontré pues las musitaciones. En varias escenas se puede ver cómo Nash, en varias escenas se puede ver a Nash hablar en voz bajita, casi imperceptible. También yo encontré los neologismos ahí. Se puede ver cómo Nash, a través de sus códigos, crea un lenguaje que él mismo se entiende. Y es con el cual los comunistas se pueden comunicar con él. También yo encontré la ecolalia y se puede ver cómo Nash suele repetir las últimas palabras de sus oraciones. Y también pude encontrar la glosomanía. Se puede ver cómo Nash da en su discurso final y se le nota cómo bailando las oraciones para que terminen o inicien con vocablos similares. Bueno, ya para terminar, podemos decir que somos del grupo 6 de Psicopatología 1 y que esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias. ¿Listo?